Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron. Estimados hermanos, amigos, les saludamos con la paz de Cristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Señor Jesús, mi bendito Salvador, te alabamos y te glorificamos, porque nos permite, Señor, seguir predicando tu palabra. Señor, en esta obra, en este ministerio, la gloria sea para ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Leamos la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 7. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El tema del mensaje: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Cuando hablamos y estudiamos sobre el tema de la sangre de Cristo, la Biblia nos enseña que este es el memorial que Jesús nos dejó. Usted puede leerlo en Mateo 26, verso 27 y verso 28. El Señor les dijo a sus discípulos: tomando el vaso, les dijo: bebed de él todos. Esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. El tema de la sangre de Cristo es muy importante. Es lo que el Señor Jesús nos dejó con relación a la celebración de la Cena del Señor. Tú puedes leerlo en 1 Corintios capítulo 11. Y el apóstol así recomienda y así dice: todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor se hace viva. Anunciáis hasta que Él venga.
Muy importante la sangre de Cristo, porque este es el memorial que Jesús nos dejó para que nosotros celebremos la participación y el recordatorio de que la sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder para salvar. Tiene poder para sanar. Tiene poder para libertar. Tiene poder para guardarnos sin mancha delante del Señor. Por eso es importante la celebración de los panes sin levadura, que el cristianismo le ha llamado la cena del Señor. Es el memorial que Jesús nos dejó para recordar su muerte hasta que Él venga. Si usted examina el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 34, allí nos dice que cuando el Señor Jesús estaba colgado en el madero, uno de los soldados abrió el costado, sacó la espada y abrió el costado del maestro. Y cuando abrió el costado del maestro, salió sangre y agua, que simbolizaba aquella sangre y agua. Esta es la prueba del nuevo nacimiento. Usted se debe dar cuenta, debe de saber que el nacimiento natural de los niños, hay dos elementos que testifican en su nacimiento. Es a saber, lo primero que resulta, lo primero que lo podemos ver, lo primero es agua. Y luego enseguida sangre. Estos son los elementos que testifican en el nuevo nacimiento. El bautismo en agua, invocar el nombre de Jesucristo porque su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Por eso decimos y enseñamos, la sangre de Cristo tiene poder. Pero según la escritura de la primera de Juan, capítulo 5, verso 6, dice la escritura que Jesucristo vino por agua y por sangre. El verso 8. 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 elementos concuerdan en uno, es a saber, Jesucristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y estos elementos, es a saber, el espíritu, el agua
y la sangre. Primero viene el agua, después viene la sangre, y cuando sale el niño y nace el niño, un varoncito ha nacido. Una niña ha nacido y tira un grito. Y el grito recibe el espíritu de vida. Y comienza a llorar. Y comienza a hacer ruido. Esto es el producto de los 3 elementos que testifican en la vida natural y en la vida espiritual. En Hechos capítulo 20, verso 28, aquí tenemos otra declaración con relación a la sangre de Cristo. Y les recomienda a los apóstoles, a los cristianos y a las iglesias de su tiempo, del apóstol, apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. No es la iglesia del pastor, no es la iglesia del evangelista, del misionero. No, no es mi iglesia. Es la iglesia de Jesucristo, la cual Él ganó por su propia sangre. Él pagó el precio. Romanos 3:25. La propiciación por la fe en su sangre. Tenemos la salvación, tenemos liberación por su sangre. Por eso lo hemos titulado al mensaje de este día, de esta ocasión, el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Romanos 5:9. Somos justificados en su sangre que fue derramada por nosotros. Efesios 1:7. Recibimos la remisión de pecados por su sangre. Primera de Juan 1 versos 7 y 8. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Efesios 2:13. Estábamos lejos cuando el Señor nos encontró. Estábamos lejos, pero fuimos hechos cercanos al Señor por la sangre de Cristo. No teníamos parte ni suerte en el plan de salvación. Pero qué hermoso que por medio de la sangre de Cristo fuimos hechos cercanos. Antes no éramos pueblo, ahora somos un pueblo redimido con la sangre de Cristo. Por eso le hemos titulado la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. La Biblia está llena de testimonios con relación a la sangre de Cristo. Colosenses 1:20. El Señor nos hizo recibir reconciliación. La reconciliación
de los que no éramos pueblo, vino a través de la sangre de su cruz. Éramos gentiles. Ya no somos gentiles, ahora somos un pueblo de Dios. Ahora somos una nación. Esa nación es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que Él compró con su sangre. Nos reconcilió a través de su sangre. Hebreos, capítulo 9, verso 12. Por su propia sangre entró una sola vez en el santuario. Así obtuvimos eterna redención por su sangre. Eterna redención por su sangre. Por eso seguimos insistiendo. La sangre de Cristo tiene poder. El versículo 22 de ese mismo capítulo 9 de Hebreos dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios, el Eterno, el Espíritu Divino, necesitaba derramar sangre. Pero por ser espíritu, no podía derramar sangre. Pero ese espíritu vino, hizo sombra en la Virgen María y formó un cuerpo. Y ese cuerpo, esa criatura, se llamó y se llama Jesucristo. Porque en un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Sin derramamiento no hay perdón de pecados. Pero cuando el Señor, su Espíritu Santo, vino, hizo sombra en la Virgen María y formó un cuerpo, era necesario que ese cuerpo fuera santo. No era hijo de José, era santo, porque fue engendro del Espíritu Santo, fue engendro del Todopoderoso. Era el único que podía derramar sangre, morir por los pecadores y por la raza humana. Era la única forma de salvación. El poder de la sangre de Cristo. Hebreos 12:24. Jesús es el mediador del Nuevo Testamento por su sangre. No, por eso, Hechos 4:12. Fíjese usted las palabras que están escritas allí. Hechos 4:12. Porque en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso hablamos, predicamos, enseñamos, oramos. Todo lo hacemos en el nombre del Señor Jesús.
Porque Él es el único que tiene toda autoridad. Colosenses 1:15 al 18. Porque Él es el primogénito de toda creación. Por Él fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo, que hay en la tierra y debajo de la tierra. El apóstol a los Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11, así lo dice. Haya pues en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo ensalzó hasta lo sumo y le dio un nombre que sea sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por eso predicamos: la sangre de Cristo tiene poder. Hebreos 13:20, la sangre del Nuevo Testamento, del Testamento eterno. Primera de Pedro 1:2, fuimos rociados con la sangre de Jesucristo para santificación. La sangre de Cristo tiene poder para santificarnos, para redimirnos, para perdonarnos. Versos 18 y 9, fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Primera de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando alguien le pregunta, y usted habrá dicho, ¿verdad? Alguien le dice: ¿por qué hablan tanto de Jesús? ¿Por qué? Pues ese es el corazón del cristianismo. Él es el único que tiene toda autoridad, tiene las llaves del reino de Dios, las llaves de la vida. Capítulo 14 de Juan, verso 6. Las llaves de la muerte, las llaves del infierno. Toda la autoridad radica en el nombre de Jesucristo, porque su sangre, la sangre de Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Apocalipsis 1:5. Jesucristo nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre nos ha lavado. El poder de la sangre de Cristo, Apocalipsis 5:9. Cristo nos redimió para Dios con su sangre. Apocalipsis 7:14. Estos son los que han venido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero. La sangre de Jesucristo es el mensaje que el Señor nos ha dejado. Pero fíjese usted, 1949, yo tenía 5 años, y yo le decía a mi abuelita, que fue una mujer creyente y servía al Señor de corazón, le digo: abuelita, ¿por qué para todo tienen que decir la sangre de Cristo me limpia? La sangre de Cristo me sana. Mijo, ¿sabes por qué? Porque lo único que respeta a Satanás
es la sangre de Jesucristo. Y me gustó. Dijo, qué hermoso eso. Vivíamos enfrente de una lechería. Busqué un trapo rojo y me metí al corral donde estaban los toros. Y comencé a torearlos. ¡Olé! ¡Olé! Y aquel toro, el más grandote que estaba allí en el corral, comenzó a rascar la tierra. Y se dejó venir para donde yo estaba. Y cuando vi aquel toro, le dije, la sangre de Cristo te reprenda. Y el toro se fue así, en sus pezuñas, y se quedó enterrado en la tierra, y se quedó nomás temblando así. ¡Aleluya! Yo, si no hubiera sido por eso, no estuviera diciendo estas cosas. Brinqué la cerca y fui con mi abuelita y le digo, abuelita, tengo buenas nuevas, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Qué andabas haciendo, mijo? Ya le platiqué el testimonio. ¿Sabe qué? A la edad de 5 años me di cuenta en lo personal el poder de la sangre de Cristo. Alguien está enfermo, la sangre de Cristo me limpia. Tiene problemas mayores, la sangre de Cristo me da la victoria. La sangre de Cristo me cubra. Yo soy testigo. A mí me consta. Por eso le hemos titulado a este mensaje, la sangre de Cristo tiene poder. Padre Santo, toca al enfermo, toca a aquel que está desahuciado de la ciencia médica, esté en el hospital, en el asilo de ancianos o en su casa. Señor, extiende tu mano sanadora. Reprende todo diabetes, todos los tumores, reprende todo cáncer, reprende toda brujería, hechicería, reprende toda opresión del enemigo. En el nombre de Jesucristo, toda cadena de Satanás sea rota en el nombre de Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder. Que Dios te bendiga. Te tengo buenas nuevas. Jesucristo te ama y quiere salvarte. Te invitamos cordialmente. Cada domingo a las 3 de la tarde tenemos servicio de predicación. Tú y tu familia están cordialmente invitados. Los martes tenemos estudio. A las 6:30 de la tarde, tú y toda tu familia están cordialmente invitados. ¿Tienes una petición? Llámanos. Nuestro teléfono, 210-364-0913. En sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital. En soledad te vi llorar, te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mí.